Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita palabra de Dios. Como nos ven, aquí junto a la iglesia, en un video que no es normal, cotidiano, como ustedes están acostumbrados a vernos predicar en la palabra de Dios. Es un servicio especial de la Cena del Señor. Así, la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria conmemora la Cena del Señor. Nosotros conmemoramos la Cena del Señor, conmemoramos la Cena del Señor todos juntos como familia, sentados a la mesa, el pastor de la congregación junto a todos los discípulos de Jesucristo, sentados a la mesa como el Señor comió con sus discípulos, sentados a la mesa una noche antes de ser entregado a morir por nosotros. Y para nosotros poder llegar a sus hogares y que puedan compartir con nosotros este precioso momento de conmemoración de la muerte de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Y para nosotros es un placer poder comunicarle al mundo que sí, Cristo murió por los pecadores. Aquí estamos unos cuantos pecadores que hemos sido rescatados gracias a esa muerte gloriosa. Le damos gracias porque yo sé que usted que nos ve también a través de la internet es parte de ese cuerpo. Así que para nosotros puede ser un placer que usted celebre con nosotros, aunque no pueda compartir la cena del Señor, este glorioso momento. Vamos a compartir una palabra antes de tomar la cena del Señor, que está en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Torá, en el libro en Pentateuco, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vaya en sus casas, los que están en el internet, a Éxodo capítulo 12. Y mientras usted busque en su Biblia, yo quiero tocar una pieza del shofar, porque gracias a la obra de la cruz, al cordero que fue sacrificado y que sí, le quitaron el cuerno, ¿no? El carnero. Hoy él toca el shofar a nivel mundial anunciando con nuestra voz que él es el Salvador, para que los que están muertos espiritualmente vengan a la vida, nazcan de nuevo a través de la palabra verdadera del Evangelio. Y todos aquellos que han nacido de nuevo, tienen las promesas de gloria que están en Cristo Jesús, puedan experimentar la esperanza de gloria que es la sonida de la trompeta, el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero tocar en anuncio a que el Señor nos rescató por ese mensaje del Evangelio que tocó el shofar en nuestros corazones y resucitamos para hacer nueva vida, nueva creación para Dios, y que estamos esperando que el Cordero de Dios nos venga a buscar para llevarnos con Él. Sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos arrebatados y seremos transformados. El Señor está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y a través de todos los creyentes alza la voz como de trompeta diciendo: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si es contigo, Dios te está llamando hace tiempo, ¿verdad? Él te dice que Él murió por ti en la cruz. Este tema es para ti y para todos los que compartimos la misma fe. Amén.
Éxodo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de un año. Diga conmigo, será sin defecto. Macho de un año. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Diga conmigo, inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido de vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé, o de Jehová. Ven conmigo, la Pascua de Jehová. La Pascua de Yahvé. Yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal. Diga conmigo, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Diga conmigo, veré la sangre. Hasta ahí. Veré la sangre. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de la tierra de Israel. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra será en ellos, excepto solemne, preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo es el día que vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Aquí hay unos elementos importantes. Este tema nosotros lo tenemos en internet como nuestra Pascua ya fue sacrificada. Si entendemos que la palabra de Dios es profecía y que ella se centra desde el principio hasta el final en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en el Salvador, en el ungido de Dios, podemos entender que cada cosa que Dios mandó hacer al pueblo de Israel
tener un elemento profético, lo que muchos hoy llaman actos proféticos, para anunciar y proclamar el elemento que Dios quería revelarle, el elemento que revelaba ese acto de conmemoración o de anuncio profético, es lo correcto, que todo apunta hacia el Señor Jesucristo, o sea, Yeshua, en hebreo, Yeshua. Entonces, hay que entender el mandamiento de la Pascua. La palabra Pascua en el hebreo es la palabra Pesaj. Pesaj. Y esa palabra Pesaj significa pasar por alto, pasar por encima. ¿Ok? Y Dios mandó al pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en la tierra de Egipto, duraron 400 años, esclavos en la tierra de Egipto, siendo despiadadamente explotados por el faraón, por los diversos faraones que pasaron 400 años. Ya que el José hizo que volvieran los hijos de Jacob con Jacob su padre, después que tuvieron su encuentro y bajaran a la tierra de Egipto. Pero después se levantó un faraón que no conocía a José ni a Israel y los hizo esclavos. Uno de los elementos de la Pascua es la palabra liberación. Entonces podemos entender lo que significa el hecho de que Dios haya mandado a Israel a sacrificar un cordero. Había Dios mandado por medio de Moisés diversas plagas, diciéndole a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebre fiesta en el desierto. La palabra fiesta, Moed, es traducida como fiesta o significa santa convocación, salida. Entonces, lo que Moisés le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, era la palabra Moed, que significa deja ir a mi pueblo para que se encuentre conmigo en el desierto, porque yo lo he convocado a una santa convocación, para que me celebre, para que celebre la adoración, porque yo los he libertado. La idea de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es poder encontrarse con Dios en el desierto, donde ellos pudieran experimentar la gloriosa adoración que su pueblo escogido, apartado por la promesa a Abraham por medio de Isaac y Jacob, pudieran celebrar la libertad de la obra sobrenatural que Dios había hecho, estaba haciendo por Moisés, porque por medio de Moisés se hacían señales, porque Dios lo envió y le respaldó. La idea: ¿en qué nombre iré? ¿A quién le diré? Que va a ser el nombre del yo soy el que soy, Yahvé. Este tetragramatón, Yod, Het, Vav, Het, hebreo, IHVH, y en inglés IHWH. Pero la idea era liberarnos de una obra sobrenatural. Por eso es que Dios endurecía el corazón de Faraón, para que el pueblo de Israel pudiera ver que la liberación no había sido por un hombre sencillo, sino que había sido por la mano de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón se endurecía. Entonces Dios iba a mandar la última plaga, y la última plaga era la muerte de los primogénitos.
todo el que estuviera en Egipto y que tuviera un primogénito, el ángel de la muerte lo visitaría y daría muerte a uno de sus primogénitos. Entonces, Faraón endurecido no quiso darle libertad, pero Dios, tratando de guardar los primogénitos de su pueblo, le dijo: elegiréis un cordero macho de 1 año, sin defecto, no podía tener mancha alguna, ¿ok? Y toda la congregación del pueblo de Israel lo inmolará el día 14 del primer mes del año, que era el mes de Nisan, o el mes de Abib, y si no en el mes de Nisan, marzo, abril de nuestro calendario. Pero lo que daba inicio al calendario hebreo era la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo se sabía que vendría el año nuevo? Cuando vendría la primicia de la cebada, en una fiesta agrícola también. Y se iniciaba porque cuando veían la cebada que ya estaba a punto, entonces ya llegó el tiempo de la Pascua. Bueno, el hecho tremendo, presta mucha atención el hecho de que toda la congregación de la casa de Israel tenía que conmemorar y tenía que sacrificar el cordero. Era toda la congregación, ¿ok? Porque ahí entenderemos cuando la gente le echa la culpa a los judíos por la muerte de Jesús, como hizo el Vaticano por años, los papas. Entenderemos que no tenía nada que ver de que los judíos hayan matado a Jesús, sino que debía ser así. Toda la congregación debía inmolar al cordero. Por eso fue cuando lo presenta ante Poncio Pilato y dice: crucifíquenle, dijo el pueblo. ¿Quieren que suelte el rey de los judíos? No, crucifíquenle. Estaban cumpliendo lo que realmente era. Toda la congregación inmolando al cordero. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Agarrar la sangre y ponerla en las dinteles de las puertas o en los postes. Y esa sangre iba a ser por señal, para que cuando el ángel de la muerte viniera, no entrara allí en esa casa, porque la señal de la sangre indicaba que ya había un muerto. ¿Entienden? Porque la sangre es la vida de la carne. De tal manera que cuando el ángel de la muerte vio sangre, dijo: no, ya aquí hay muerto, paso por alto esa casa. Por eso la palabra Pesaj, Pascua, se traduce en castellano, significa pasar por alto. Amén. Y bueno, aquí Dios mandó a comer el cordero. Ahora usted dirá: pastor, pero aquí no hay ningún cordero. Porque el mandamiento es perpetuo. Pero ese mandamiento es al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué tomamos esto? Porque esto es la profecía de lo que haría el Señor Jesucristo en la cruz. Y su sangre nos libertaría. Haría que el ángel de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pasara por alto nuestras vidas y no pudiera tocarnos. Por eso a los que estamos en Cristo, la muerte no se enseñaría más de nosotros. Aunque podamos morir, resucitaremos. Entonces yo no entiendo cristianos echando fuera al ángel de la muerte, al espíritu de muerte. Si la muerte no se enseñaría sobre nosotros, y si morimos es porque Dios lo está permitiendo. Por eso Cristo ató y despojó a los principales potestades en la cruz del Calvario, para no tener poder sobre la iglesia
los redimidos, porque la señal de la sangre está sobre nosotros. Y esta sangre está sobre nosotros, ¿sabe por qué? Por medio de la fe. Así que eso de cúbrete con la sangre de Cristo, como explicamos la otra vez, no, porque esa sangre está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tu corazón, por medio de la fe. ¿Y por qué no tenemos el cordero aquí? Porque ya el cordero fue sacrificado. Por eso Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Entonces la gente decía: pero loco, te vamos a comer, tuviste cara de caníbal a uno. Ese tipo está loco, porque él era el cordero. El cordero debía comerse. Ahora bien, la cena del cordero se comía con panes sin levadura. El elemento del vino no estaba porque era la sangre en el dintel de las puertas. Y gracias a esa obra, en cada casa de un egipcio hubo un primogénito muerto, pero en cada casa de un hebreo había un cordero muerto. De tal manera que en lugar del primogénito murió fue un cordero. Por eso se entiende como el cordero sustituto, que tomó el lugar, murió, fue un corderito sin culpa, que no tenía nada que ver con eso, y fue salvo un primogénito de la casa de los hebreos. Y gracias a eso el faraón dejó ir al pueblo, y se fueron comiendo panes sin levadura, celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que representa la sepultura de Jesucristo, sin pecado. Porque quiero decirte que Jesucristo murió sin pecado. Fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz sin mancha y sin contaminación. Si vamos a Isaías 53, el profeta Isaías profetiza, anuncia lo que el Señor Jesucristo haría 700 años antes, que lo haría 700 años después de esta profecía. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Por qué será? Porque lo desfiguraron. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién lo despreció y quién lo desechó? Su mismo pueblo. Su mismo pueblo, porque había de suceder así. El cordero debía ser inmolado por toda la congregación. No muere. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Y como lo escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Lo tuvieron como menos, el hijo de José, el carpintero. Y no lo estimamos. El mismo profeta está hablando como el nombre de Israel. No lo estimamos, está hablando en plural. Se incluye. Ciertamente llevó él. Está hablando como algo que ya había pasado, pero estaba anunciando algo futuro. Ciertamente llevó, como si ya hubiera pasado, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira cómo dice, herido de Dios, que Dios lo entregó. ¿Quién fue el que mandó la fiesta de la Pascua? Dios. Yahvé. Yod-Heh, Dad-Heh, el yo soy. Y hermanos, hay que entender, la gente siempre vive buscando quién es el culpable de la muerte de Jesús. Y yo le digo a la gente, si Cristo no hubiera muerto, estuviéramos muertos. Todos somos culpables, tanto los judíos como los gentiles, porque ciertamente los judíos entregaron a su Mesías, pero los gentiles lo crucificamos.
Los romanos estaban ahí clavando. Pin, pin, pin. ¿Entiendes? Pero esto era plan de Dios. Seguimos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Diga conmigo, por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Él se involucra, el profeta Isaías, con nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, porque fue un castigo por el pecado de los demás y siendo él injusto, para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Fue sobre él. ¿Qué culpa tenía el corderito en el tiempo de allá en Egipto de morir por unos hombres pecadores que habían sido elegidos por Dios? ¿Qué culpa? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Cristo de nuestros pecados? Ninguno. O sea, el verbo no tenía que hacerse hombre. Sin embargo, se hizo hombre para esto, para que él llevara nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Diga conmigo, molido. Esto es muy importante. Porque ¿qué representa el pan? El vino. El cuerpo del Señor Jesús. Cuando usted come el pan, ¿qué está haciendo? Haga así. ¿Sabe que los hombres trituramos al Mesías? Usted sabe que este cuerpo fue hecho de tierra, ¿verdad? ¿Sabe que cuando usted traga el pan está representando la sepultura bajo la tierra? Hermanos, mira, él fue literalmente molido. Cuando usted está comiendo el pan en esta noche, cierra sus ojos allí con el pan y cada mordisco que usted le da al pan, entienda que fue por tu pecado, fue por ti, fue por mí. Él estaba llevando la culpa tuya, molido. Cada latigazo que arrancaba su carne estaba haciendo por cada uno de nuestros pecados, porque no tenía nada de culpa. Pero Dios quiso batirlo y quiso llevar sobre él nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Diga conmigo, por mi pecado fue molido. ¿Y quién estaba moliéndolo? Dios. El hombre. Había los elementos de Satanás queriendo destruir a Cristo. Estaban los elementos de Dios juzgando al hombre. Estaban los elementos de los hombres que estaban rechazándolo y menospreciándolo. O sea, todos los elementos. Cristo se vio solo. Nadie aguantaría eso, hermano, por alguien que no valía la pena. Por eso comenzamos este servicio con el versículo de Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por aún siendo pecadores, Él murió. Siendo rebeldes y enemigos de Dios, Dios quiso quebrantarlo, ¿vale? Seguimos leyendo. Todos nosotros nos descarriamos. Diga conmigo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien sigue en su mundo, en su rumbo, y cada quien busca a Dios a su manera, y cada quien anda en lo suyo. Así desde el principio Adán y Eva se apartaron por su camino, y hoy día el pecado del hombre es que cada quien se ha apartado por su camino. Sin embargo, a pesar de que cada quien agarró su camino, Jehová cargó, o Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios quien lo hizo. Por eso yo no entiendo un poco evangélico que le buscan echar la culpa a Israel.
de la muerte de Jesús. Si Él no hubiera muerto, tú te hubieras muerto. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue Dios. Es más, la Escritura nos revela que Él es el Cordero de Dios inmolado o sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera el mundo, ya Dios lo había sacrificado. Dios no está improvisando en la creación. De tal manera que ya eso estaba planeado por amor a nosotros, a su creación. De tal manera que cuando Jesús estaba estaba siendo rechazado, menospreciado, rechazado, escupido, golpeado, lacerado, fue por nuestros rebeliones, por nuestros pecados. Fue Dios que cargó el pecado de todos nosotros. Por eso ya Jesucristo en la cruz decía: Elí, Elí, lema sabactani. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Dios es santo, santo, santo. Jesús estaba llevando en la cruz el pecado de toda una humanidad. Dios estaba imputando los pecados en Jesús, todo. Por eso Dios estaba derramando su vida en Cristo. Porque Dios no estaba mirando a Jesús, estaba mirando a cada uno de nosotros. Estaba derramando su vida porque la paga del pecado es muerte. Para no pagarla con la humanidad. Como Dios es tan santo, tuvo que apartar su rostro. Y dejarlo solo, hay que llevar al golpe. Pero el pecado tenía que ser expiado, tiene que haber muerte. El cordero sustituto. Por eso dijo el profeta Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a ser bautizado: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba testificando que Él era el Cordero que había sido profetizado en la Torá, que había sido anunciado por el profeta Isaías. Pero la gente no quiso entender cómo el Mesías debía morir si Él es el Rey de Israel. Porque Él no venía primero a reinar, Él vino a morir. Vino a cumplir la Torá, la profecía. Por eso cuando Israel tropezó en la piedra de tropiezo, en la roca de caída, porque no andaban en la ley por fe sino por obras. Porque nunca, cuando practicaron la Pascua, anunciaron proféticamente el día en que el Cordero había de morir, sino sencillamente creían que eso era lo que les espiaba y vivían por obra, no anunciando proféticamente lo que el Señor hizo. Y dice, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Por eso cuando el sumo sacerdote le preguntó, no dijo nada. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Sí, lo llevaron amarrado, arrastrándolo, y le gritaban: bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Él enmudeció, no abrió su boca, y como cordero fue de él. El cordero no hace resistencia. Y no sabe que lo están llevando para matarlo. Él se queda tranquilito.
Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Poncio Pilato le dijo: no sabes que yo tengo poder sobre ti para crucificarte o para soltarte. Lo único que Jesús dijo fue: no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado el cielo, porque él sabía que era Yahvé entregándole por todos los pecadores. Por eso dijo: Señor, pásame esta copa, si no es posible, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hizo. Él fue a la cruz. ¿Tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y orar para que venga una legión de ángeles y salvarme? No lo hizo por nosotros. Hermanos, miren. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su veneración, ¿quién la contará? ¿Por qué? Porque él murió para levantar una generación, gente que le siga. Y dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Por Israel, sí, fue crucificado para libertar a su pueblo de Israel, pero no de la garra de los romanos, sino del pecado y de Satanás. Y bueno, como a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, nos dio oportunidad a nosotros los gentiles, para todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los de fe de hecho hijos de Dios por medio de la fe. ¿Sabes que no estábamos nosotros aquí? Aunque sí estábamos muriendo por los pecados de todo el mundo, pero primeramente por su pueblo Israel. Fíjate que Isaías está hablando como profeta de Israel. Y bueno, en la simiente de Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra, porque ahora nosotros los gentiles también hemos sido lavados con la misma sangre. Aleluya. Por gracia somos salvos. Y todo fue porque Dios nos amaba, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De una manera tal que dio a su Hijo unigénito, que no tenía culpa, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Y saben qué, hermanos? El cordero fue sacrificado. ¿Por qué no comemos el cordero? Porque ya nuestra Pascua fue sacrificada hace 2000 años atrás. El cordero que quita el pecado del mundo, y por medio de la fe, esa sangre que nos limpia de todo pecado tiene operatividad en nosotros por medio de la fe, para que Satanás ni la muerte nos toque, ni tenga poder sobre nosotros. Mira, hermano, es tan valiosa la muerte de Jesús que nosotros valimos su sangre. El cordero sustituto. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac: no lo hagas, porque he visto que tu obediencia y tu fe es delante de Dios correcta. Y cuando volteó, Abraham vio a un carnero enredado en el zarzal, y Abraham dijo: Yahvé Jireh, Él es mi proveedor, ha suplido el cordero del sacrificio. Y fue, y en lugar de Isaac sacrificó un cordero que tipificaba a Jesucristo por nosotros, por su pueblo Israel, por el pueblo de los pactos, y por nosotros, los que estamos sin pacto, sin Dios en el mundo. Todo por el gran amor de Dios. El cordero. Por eso es que 1 Corintios 5, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que vivir en santidad, porque ya el precio de nuestro rescate, de nuestra purificación, fue derramada hace 2000 años. Versículo 7.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Digo, amigo, Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros para vivir en santidad, para que tengamos libertad del poder del pecado y de la muerte, para que la muerte no tenga poder sobre nosotros, y darnos libertad. ¿Para qué? Para que le celebremos fiesta, para que le celebremos honor en este caminar, en este desierto, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Cristo fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de pecado, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Porque mira, hermano, los panes sin levadura representan el cuerpo de Cristo sin pecado. Nosotros hemos sido santificados con su sangre. El Cordero ya fue sacrificado esos 1000 años atrás, para que vivamos en libertad, no esclavizados por Satanás, como tenía esclavizado Faraón al pueblo de Israel. En Egipto, en el mundo, representación del mundo, del diablo, dominados y obligados por Satanás, no, sino libertad para adorar a Dios. Aleluya, gracias al sacrificio del Cordero. Gloria a Dios. Fue sacrificado en la cruz. Mateo 27. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que fue Él por nosotros quien llevó. Tenemos que discernir lo que es el Evangelio. Una muerte, un sufrimiento, una sustitución por nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que cada día que vivamos entendamos que ha sido por la muerte, por la obra de Jesús en la cruz. Él sufrió nuestra dolencia. Molido, hermano, molido, llevó todos los dolores, todo el pecado sobre sí. Por eso, si vamos al Evangelio de Mateo, que el Señor instituye la cena del Señor. Capítulo 26. Versículo 17. El Señor instituye la cena del Señor no con cordero, porque el cordero iba a ser el sacrificado, pero sí con pan en levadura, porque representa la sepultura, y con vino, porque representa su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, mira cuando estaba celebrando el Señor, el día de los panes sin levadura, parte de la fiesta de la Pascua. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Diga conmigo: celebrar la Pascua con sus discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, no el mediodía, se sentó a la mesa con los 12. Diga conmigo: en la mesa. ¿Se sentó con quién? ¿Está viendo aquí cómo estamos sentados a la mesa en la noche? Generalmente yo lo celebro en el tiempo de la Pascua, pero ahora nosotros como entendemos que el Cordero fue sacrificado, cada vez que conmemoramos, cada vez que nos reunimos, podemos conmemorar la cena del Señor. Pero así, no como la tradición evangélica tipo Roma nos enseñó. No es un púlpito el pastor con la copa más grande y los discípulos con la copa pequeñita.
Aquí todos, como vemos, tenemos la misma copa, el mismo tamaño, porque todos somos discípulos del mismo maestro. Y yo estoy aquí con los discípulos que el Señor me dio para enseñarles a seguir a Jesús, a celebrar y a hacer las cosas como Él. Las velas representan la luz de Cristo. Él es la luz del mundo que ha alumbrado nuestros corazones gracias a su amor. Y sigue el Señor haciendo. Mientras comían, por eso hacemos una cena. Antes no pudimos hacer el arroz con pollo por cuestiones elementales, pero ellos estaban comiendo en la cena. Comían. Digo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar, y anuncia la traición de Judas. Esa es la palabra, gracias. La traición de Judas. Y dice, alguno me va a entregar. Y entristecido de gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo, el que me mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregar. ¿Por qué? Porque estaban comiendo en una cena. ¿Ok? A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mire, él anuncia que está escrito que el Cordero debía morir. ¿Ok? Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense usted. Aunque Dios paga o muerte la traición, más al Hijo de Dios. ¿Oyó? Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, estaban comiendo una cena, tomó Jesús el pan. Ahí el Señor instituye la cena. Después de comer, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora, los católicos dicen, este es mi cuerpo. Se están comiendo a Jesús. Se llama transustanciación. Es un término teológico. Para decir que este es el mismo cuerpo y la sangre de Jesús. No, él dice, toma, come, este es mi cuerpo que por vosotros. O sea, vamos a ver, y nos dan el ejemplo que no es su cuerpo literalmente, ¿no? Toma, come, este es mi cuerpo. Tomando la copa y bebiendo, dando gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Vio? Que lo vamos a beber todos juntos cuando venga el reino de Dios. Ellos no estaban diciendo, bueno, ustedes son reyes y sacerdotes, sigan. No, está en el reino de mi Padre. Cuando venga el reino de Dios, la segunda venida de Cristo, aquí en la tierra, celebraremos la cena del Señor. Ahora bien, hay otra palabra sobre este mismo pasaje que dice, haced esto en memoria de mí. Entonces está diciendo que es una conmemoración. Que esto es como el cuerpo de Jesús que fue entregado, es conmemorar ese sacrificio, como su cuerpo y su sangre que fue derramada por nosotros. Entonces, mire lo que dice, versículo 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, no antiguo pacto. Estaba instaurando el nuevo pacto, que está basado en mejores promesas. Hebreos capítulo 10. No vamos para allá, solamente lo menciono. Hebreos capítulo 8 también. De esa manera, la gente hoy se pasa todo en el antiguo pacto, cuando el antiguo pacto es solamente sombra del cumplimiento del Cordero, y que nosotros hemos sido limpiados bajo la sangre del nuevo pacto, no el antiguo testamento, antiguo pacto. Nuestras promesas no son del antiguo, son del nuevo, celestiales, no terrenales. Las promesas del Evangelio.
de Jesucristo, de la cruz de Cristo, del sacrificio, del nuevo pacto. Ahora, nuevo pacto es con aquellos que tenían pacto anteriormente, Israel. Ahora, como no todos recibieron al Señor, no todos fueron lavados con la sangre del nuevo pacto, no lo aceptan, siguen en su antiguo pacto. Y entonces entramos nosotros los gentiles que sí aceptamos, y entonces entramos y fuimos injertados, y entonces esa bendición del nuevo pacto también nos alcanza a nosotros, los injertados, gracias al Cordero que derramó su sangre. De tal manera que cuando vamos a conmemorar la sangre del nuevo pacto, estamos conmemorando la sangre de un pacto más glorioso, el verdadero, el cumplimiento del antiguo pacto y la instauración de uno nuevo, uno más glorioso, que si estamos en él, porque el nuevo pacto se instauró en la muerte y resurrección, en la muerte del Señor, en su sangre, para los que están lavados con su sangre. Amén. Y eso es por la fe. Ahora bien, Jesús bendijo, partió el pan y le dijo: tomad, comed, es mi cuerpo. Si vamos a 1 Corintios, el apóstol Pablo lo instaura a la iglesia. En el 11, sí. Sí. Ya que estaba en segunda. 11. 1 Corintios 11. 17. Ahora, entendamos algo. Esto es un momento bien reverente de discernir el cuerpo. No es para cualquiera, es para los que hemos sido santificados en su sangre. No para el que practica el pecado, no para niños, porque los niños tienen que tomar su decisión de seguir a Cristo, y cuando ellos tomen su decisión, entonces serán parte. Para discípulos, para seguidores de Jesús, para los que hemos muerto al mundo y vivido para Cristo. Por eso se dice que los bautizados, que han dicho al mundo: yo muero en la muerte y la resurrección de Jesucristo para seguirle eternamente, son los que tienen parte. Leemos: pero al anunciar esto que sigue, no os alabo. ¿Por qué? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros estos a comer la cena del Señor, no la Santa Cena, cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, porque se hacía con vino. No es correcto hacerlo con vino. Había borrachos, se emborrachaban. O sea, no era que se iba a tomar el vino para celebrar la cena, sino vamos a celebrar, dale, y se daba una botella. Esos mundanos, hermanos, sin discernir lo que era la cena del Señor. Entonces Pablo tiene que confrontar eso. Y mira lo que dice: se embriaga. Pues, ¿no tenéis casas que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo, porque cada quien llevaba su propia cena aparte. Entonces uno se adelantaba, uno comía, y entonces se emborrachaba y cada quien por su lugar. No, era comer juntos. No tienen casa para hacer eso, váyanse para su casa, pero menospreciar la iglesia de Dios. Entonces los que no tenían nada que traer,
quedar marginados. Por eso yo le digo, vamos a hacer una comida entre todos y todos comemos juntos. Porque había comida, pues, era una comelona que se hacía y entonces se celebraba la cena del Señor. Y sigo. Entonces Pablo instituye esto bien, le da una clave de lo que realmente es la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, que representa a Cristo que fue entregado, fue molido, fue roto por nuestros pecados. Lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Ahí está nuestra promesa, no el antiguo pacto. Los que tienen promesa en el antiguo pacto recibirán el antiguo pacto y es para Israel. Tienen que circuncidarse. Los que están predicando el antiguo pacto, circuncídense igual de la ley y vaya a Israel a esperar el reino para allá. Ajá. Nosotros esperamos de los cielos, cielo nuevo y tierra nueva. Esperamos la herencia celestial que está reservada en los cielos para nosotros. Gracias a que fuimos lavados con esa sangre del nuevo pacto. Nuestra esperanza de gloria. Seremos arrebatados en cualquier momento. Aleluya. En mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Todas las veces que la bebiere. ¿En memoria de quién? Que es lo que nos estaba haciendo Corintio. ¡Dale! Y se rascaban. Tenía una rumba ahí loca. Un desorden. Y no lo hacía en memoria del Señor. Para carnita. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos que Él fue muerto por nuestro pecado en nuestro lugar. Su muerte fue nuestra muerte, por eso anunciamos su muerte. Cuando conmemoramos esto, entendemos que alguien murió por nosotros, llevó nuestros pecados, se llama Jesucristo y Yeshua. Y hermanos, Él fue sacrificado y su muerte es nuestra muerte, porque Él estaba llevando nuestros pecados de allí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, sin discernir, sin tener la mente en lo que, sin poner el entendimiento en lo que significa esto, tomarlo a la ligera. Y una vez tuve que mandar a callar a algunos porque estaban celebrando la cena del Señor hablando. Me volteé y le dije: mire, respeta, cállese la boca en el nombre del Señor. Usted no entiende que se significa la muerte de Jesús. No hay otro momento para que hable. Un celo de Dios, hermano. Un celo de Dios. Porque mi Señor padeció por ellos. ¿No lo entienden? Entonces, será culpado. Mira lo delicado de esto. Del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, como que fue el culpable de su muerte. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Cada quien. Yo no voy a decir que no coma. Cada quien tiene que saber cómo está dentro de sí. Si usted está entendiendo que por la fe, lo que significa el sacrificio de Cristo, si usted está practicando el pecado, usted tiene que entender. Usted es el que tiene que decir, no como una iglesia, el pastor dice: usted no come. No, usted es el que tiene que tomar la decisión, porque si no, será culpado de la muerte y de la sangre de Jesús. Cada quien tiene que saber lo que significa seguir a Cristo, lo que significa su muerte, su santidad, su sangre para libertarnos. Costó la vida de Jesús, el sufrimiento, el desprecio, el rechazo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, diga amigo, sin discernir. Diga amigo, discernir. ¿Qué es discernir? Es analizar espiritualmente el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque está menospreciando. Esto no es cualquier cenita. Esto no es cualquier cena que comemos cada día en la casa. Esto representa el mismo cuerpo de Jesús. Representa. No es que es el mismo cuerpo, representa que Él fue molido. Por eso que cuando tú estés comiendo el pan, discierne el sufrimiento que Cristo llevó por ti. Porque amó tanto. Porque no merecíamos nada sino la muerte. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso a mí me quebranta tanto. Yo no merecía nada. No merecía nada. Y aún así Él murió por mí. Aún así su sangre me limpia, a pesar de tanto daño que hice contra Dios. Discierna lo que significó la cruz, todo el sufrimiento del Mesías, para que tú y yo estemos libres hoy. Por eso yo le digo a la gente que me dice: ay, ¿por qué usted llora? Debería estar alegre. No, yo le digo: usted no entiende. Yo no lloro de tristeza, yo lloro de gratitud, porque siendo un pecador, Cristo murió por mí. Siendo una basura, que no valía nada, borracho. ¿Qué eras tú? ¿Prostituta? ¿Mentiroso? ¿Drogadicto? ¿Fornicario? ¿Qué era? Cristo te libertó por amor. No lo merecías, no lo merecía yo. El dolor para que no fuera al infierno, para que yo tenga una esperanza de gloria, vida eterna. Primero Jesús tuvo que pasar la muerte, el dolor, el rechazo del mismo pueblo, taparle los ojos de Israel para que no lo aceptara, a fin de que gente como los gentiles, los perros, como los llaman, tuviéramos parte en la vida eterna, en la salvación. ¿Ah? Por eso discierne. No como la cena del Señor por comerla. Por eso es tan delicado. Come juicio y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Mire esto. Y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Para que no sigamos en el pecado. Dios se lo lleva, pues. Lo acorta los días. No quiere decir que pierden la salvación. ¿Qué dice? Para que no seamos condenados con el mundo. Pero sí, Dios le corta la vida, porque la gente no entiende qué significa esto. Él se entregó para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a celebrar la cena del Señor. Cierra sus ojos ahí. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Cada uno pruébese a sí mismo. Los que me ven en su casa, aunque no vayan a tomar la cena del Señor, miren cómo está su vida. Disciernan lo que es el Señor. Cierre. Y si tiene que pedir perdón a alguien aquí, hágalo.
Aleluya. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz, Dios. El Cordero fue sacrificado por nuestros pecados. Por el precio tú Gracias por la cruz, Señor. mi pecado, mi dolor. Gracias por la cruz, Señor. Gracia eterna. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por la cruz, Señor. Por las manos Gracias, Señor, por entregarte por mis pecados, por amarnos tanto. Limpia nuestros pecados, nuestras maldades, Señor. Dele gracias al Señor Jesucristo por su cuerpo. Gracias por entregarte por nosotros, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya, Señor. Moriste en la cruz. Gracias, Señor. Aleluya. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también fue enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado para ser sacrificado por nuestros pecados, tomó pan y habiendo dado gracias, Señor, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Pásalo. Gracias, Padre, por el pan que es tipo de tu cuerpo, Señor. Lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Gracias, Señor. Lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Espérese, siga pasándolo, pero espérense cada uno. Gracias, Señor, que esto es tu cuerpo, que por nosotros fue partido. Tipo de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendecimos este pan, un tipo de tu cuerpo. Lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Tenemos todo? ¿Todos tenemos? Gracias, Señor. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad, comed. Gracias, Dios, por este pan, que es tipo de tu cuerpo. Gracias, Señor, porque es tipo de tu cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu cuerpo que fue entregado por la vida de nosotros. Señor, si hay enfermedad, sánala, porque te llevaste nuestra enfermedad en la cruz. Te llevaste nuestra enfermedad, por tu llaga fuimos nosotros curados. Si hay pecado, que sea borrado, Señor. Gracias porque te llevaste nuestros pecados en tu cuerpo. Gracias. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Comamos el pan, molido por nuestros pecados.
molido por nuestro pecado, sepultado sin pecado, el justo por el injusto. Su cuerpo es santo, sin mancha, sin contaminación, sin levadura. Gracias, Señor. Entregaste tu cuerpo por nosotros. Lo hacemos en memoria de ti, Señor. Algún día lo comeremos juntos en el reino de Dios, Señor. Asimismo también la copa, tomó la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hagámoslo en memoria de Él. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor. Derramaste tu sangre. Por tu sangre fuimos nosotros limpiados y tenemos mejores promesas. En memoria de ti derramaste tu sangre, cada gota fue por tu amor, porque estos pecadores que tú amaste. Pegamos nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Gracias por limpiarnos, por sanarnos, por libertarnos, por perdonarnos, por entregarte por nosotros, por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo eres, Señor. Digno, diré digno. Digno, digno. 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 El Señor toca su chofar de alerta. Jesucristo murió en la cruz para darte vida eterna. Acéptalo. Tendrás perdón, liberación y vida eterna. Porque así como Él murió, también resucitó de los muertos en victoria. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias por tu obra maravillosa, Señor. Gracias por tu obra maravillosa. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. No sé si alguien quiere compartir algo de lo que Dios ha hecho en su vida para glorificar el nombre de Jesús. ¿O estamos bien así? Bueno, a todos los que nos ven, gracias por compartir la cena del Señor y poder conmemorar el momento más glorioso. Fue el día de nuestro rescate. Celebremos los panes y levadura en santidad y honor. Entendamos que Cristo sufrió la cruz por nosotros. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Maranata, Cristo viene.